¿Quién fue realmente María? Católicos y protestantes ven en ella dos rostros muy distintos. Para unos, una mujer humilde y admirable, pero sin llegar a la exaltación pues solo fue un instrumento elegido por Dios. Para otros, una mujer excepcional, elegida por Dios para ser la madre de su Hijo, y digna de recibir títulos únicos, Madre de Dios, Intercesora, Reina, entre otros. ¿Es María sobrevalorada por unos o subestimada por otros? Analicemos a María según católicos y protestantes. ¿Es María la Madre de Dios? Postura protestante. María no es Madre de Dios, ella fue únicamente la madre del Jesús humano. Dios no puede tener madre, pues Él es eterno, y ya existía antes de que María naciera. Juan 1,1 enseña que Jesús existe desde el principio. Dios entró a Jesús en algún momento después de su nacimiento, y por tanto, María no engendró a Dios, sino solo al hombre que luego fue habitado por Dios. Postura católica. María es Madre de Dios, ya que en Lucas 1,43 Isabel llena del Espíritu Santo exclamó: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel utilizó la palabra Señor, que es traducida del griego Kyrios y significa Dios. El equivalente en hebreo es Adonai, que significa mi Señor, y es la forma reverente que los judíos usan hasta hoy para referirse a Dios. El Espíritu Santo por boca de Isabel, declaró que María es la madre del Kyrios, del Adonai, es decir la madre de Dios, y lo hizo cuando Jesús estaba en el vientre de María. Juan 1,14 enseña que Dios se hizo hombre, no que Dios habitó en un hombre. Mateo 1,23 enseña que María concibió y dio a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros, lo cual prueba que Jesús es Dios desde su concepción. Pero, ¿cómo puede existir Jesús después de María, si Jesús es Dios? Esta es una confusión protestante. Los católicos no creen que Jesús comenzó a existir a partir de la encarnación. Él ha existido siempre porque es Dios y Dios es eterno. Lo que sucedió en un momento de la historia es que Dios se hizo hombre, tal y como lo enseña Juan 1,14. Negar que María es Madre de Dios es una herejía llamada la herejía de Nestorio. Tanto Martín Lutero como los primeros reformadores creían que María es Madre de Dios. Fue apenas hace 2 siglos que el protestantismo moderno negó que María es la Madre de Dios, adoptando esta herejía condenada incluso por los primeros reformadores. ¿María fue siempre virgen? Desde la perspectiva protestante, María no permaneció virgen toda su vida, aunque fue virgen al concebir a Jesús. Posteriormente llevó una vida matrimonial normal con José. Mateo 1,25 dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo. La expresión hasta que sugiere que después del nacimiento de Jesús, José sí tuvo relaciones con María. Lucas 2,7 enseña que María dio a luz a su hijo primogénito. El uso del término primogénito implica que hubo más hijos después de Jesús, ya que de ser hijo único, la Biblia habría usado el término unigénito. Y Mateo 13,55-56 dice: ¿no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Este pasaje menciona explícitamente hermanos y hermanas de Jesús, lo que significa que María tuvo otros hijos biológicos. Los católicos creen en la perpetua virginidad de María. José no conoció a María hasta que dio a luz. No significa que después sí la conoció, es una suposición de los protestantes. La Biblia no lo dice. Dios dijo a Jesús: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies, y Hebreos enseña que Jesús está a la derecha del Padre por la eternidad, lo cual prueba que, hasta que, no significa que después haya un cambio. Ezequiel enseña que por la puerta donde pasa Dios debe permanecer cerrada. María es la puerta que usó Dios para venir al mundo, por lo cual debe permanecer cerrada. Algunos protestantes suponen que los hermanos de Jesús son hijos de María, pero es una suposición, la Biblia no lo dice. Juan 20,17 dice que Jesús resucitado envió a Magdalena a contar lo sucedido a sus hermanos, y ésta fue a contarlo a sus discípulos. Esto demuestra que Jesús llamaba hermanos a sus discípulos. Jesús se apareció a más de 500 hermanos. ¿Pudo María tener más de 500 hijos? Gálatas 1,19 dice que Jacobo, el hermano de Jesús, es uno de sus apóstoles. Mateo enseña que hay 2 apóstoles llamados Jacobo, uno es hijo de Zebedeo y el otro de Alfeo, lo cual prueba que no es hijo de María. José es hermano de Jacobo, por lo tanto tampoco es hijo de María. Simón era cananeo, tendría que ser galileo para ser hermano carnal de Jesús. Judas es hijo de Jacobo, por lo tanto tampoco puede ser hijo de María.
Romanos 8,15 y 29 enseñan que Dios nos predestinó a todos a ser hermanos de Jesús por ser hijos adoptivos de Dios, hermanos por adopción. Mateo 12,50 enseña que todos podemos ser hermanos de Jesús si cumplimos con la voluntad de Dios. Romanos 8,29 enseña que Jesús es el hermano primogénito de toda la humanidad redimida, hermano adoptivo. Al leer dos versículos e ignorar el resto de la Biblia, los protestantes suponen que los hermanos de Jesús son hijos de María, lo cual significaría que Dios tiene hermanos carnales pecadores. Eso es impensable. La sangre redentora del Salvador del mundo no puede mezclarse con sangre de pecadores, su sangre sería profanada por todas las generaciones. Ningún pecador podría vestir la misma carne que vistió al Salvador del mundo. Cuando Jesús murió, ¿por qué Jesús la entrega al apóstol Juan? Según la ley judía, si María hubiera tenido otros hijos, ellos debían hacerse cargo de ella. Esto confirma que no tenía más hijos. Cuando la Biblia habla de hermanos carnales dice hijo de, por ejemplo Jacobo hijo de Zebedeo, porque hermano puede significar hermano espiritual, prójimo o pariente. Abraham llama hermano a Lot, aunque era su sobrino. San Pablo llama hermanos a sus colaboradores y discípulos, por ejemplo a Timoteo, Sostenes, Epafrodito, Filemón, incluso llama hermana a Febe. No existe ningún texto bíblico que diga que María tuvo más hijos. Martín Lutero y los primeros reformadores creían en la perpetua virginidad de María. Fue apenas hace 2 siglos que el protestantismo moderno negó la virginidad perpetua de María. ¿María nació y permaneció sin pecado? ¿Es inmaculada? Postura protestante. No, María no fue inmaculada. Según Romanos 3,23, todos pecaron, sin excepción. Si María no hubiera pecado, el versículo diría, todos menos María. Además, en Lucas 1,47, María misma reconoce a Dios como su Salvador, lo cual implica que necesitaba ser salvada, y solo necesita ser salvado quien ha caído en pecado. Lucas 2,22 menciona que, cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, María fue al templo para purificarse. Si necesitó esa purificación, es porque como cualquier mujer judía, se consideraba ritualmente impura tras el parto, lo que también refleja la condición pecadora de todo ser humano. Solo Jesús fue perfecto y sin pecado. María, como todos, fue una pecadora necesitada de redención. Postura católica. María jamás pecó, ella fue preservada de todo pecado. Cuando el ángel saludó a María la llamó, quejaritomene, es un participio perfecto pasivo que significa llena de gracia de forma permanente. Estar llena de gracia significa estar vacía de pecado. Otros personajes bíblicos como Esteban, fueron llenos del Espíritu Santo, de forma temporal. Solo María es llamada, quejaritomene, es decir, llena de gracia de manera permanente. María no puede ser pecadora porque es la madre del Kyrios, es decir, la madre de Dios. Mateo 1,23 dice que María concibió a Dios con nosotros. Una mujer pecadora no podría concebir a Dios en su seno. Usa murió al tocar el arca porque lo impuro no puede tocar lo santo sin ser destruido. Si María hubiera tenido pecado, no podría haber albergado en su ser al Hijo de Dios sin ser aniquilada. La encarnación es la mayor prueba de su pureza total. Reducir a María a un simple instrumento es absurdo, pues un hijo es hijo dentro y fuera del vientre, ese vínculo no se rompe jamás, comparten siempre la misma sangre. Decir que María pecó es una blasfemia, ya que la sangre con la que Cristo redimió al mundo fue tomada de ella. Romanos 3,23 dice que todos pecaron, pero no debe entenderse de forma literal porque entonces ni los bebés ni Jesús quedarían exentos. La Biblia también dice que no hay justo ni siquiera uno. Sin embargo, en otros pasajes dice que Abel y Noé fueron justos. Leer un solo versículo y construir una doctrina es como mirar una sola pieza de un rompecabezas e intentar adivinar qué es. Se debe leer la Biblia completa para entender la idea completa. La Biblia enseña que todos pecaron y también enseña que Jesús no pecó, pero en distintos versículos. Si unimos Romanos 3,23 con Hebreos 4,15 leemos que todos pecaron menos Jesús, y si también leemos Lucas 1,28 entendemos la idea completa, todos pecaron menos Jesús y María. María llamó a Dios su Salvador porque fue salvada de forma preventiva. Así como es mejor evitar que alguien caiga a un pozo que sacarlo después, Dios evitó que María cayera en pecado, porque Dios no puede tener una madre pecadora. María fue al templo a purificarse por obediencia a la ley, no por pecado personal. Era una impureza ceremonial, como cuando Jesús se sometió a la circuncisión y al bautismo de Juan, que era para el perdón de los pecados. ¿Pecó Jesús? Evidentemente no.
María fue preservada de todo pecado para cumplir su misión única, que el Hijo de Dios tomara de ella carne y sangre purísima, con la cual redimiría al mundo. Ni Lutero ni los primeros reformadores consideraban a María pecadora. Fue el protestantismo moderno, hace apenas 2 siglos, el que rompió no solo con la doctrina católica, sino también con la visión original protestante, al afirmar que Cristo tomó carne de una mujer manchada, que la madre del Kyrios, es decir, la madre de Dios, es pecadora. Génesis 3,15 confirma que María fue puesta en total enemistad con el pecado desde el principio. ¿Fue María asunta al cielo en cuerpo y alma? Postura protestante. No, María no fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Ella murió como cualquier otro ser humano, y su cuerpo permanece en la tierra hasta la resurrección final. Su alma está en el cielo por su fidelidad a Dios, pero su cuerpo no fue llevado al cielo. La Biblia solo narra la ascensión de Jesús, y no menciona la asunción de María. Este dogma fue proclamado por la Iglesia Católica hasta 1950, lo cual es una invención tardía sin base bíblica. Postura católica. Sí, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. Martín Lutero, fundador del protestantismo, celebraba la Asunción de María cada 15 de agosto. San Juan, el apóstol que cuidó de María, fue testigo de su glorificación. Textos antiguos como el Transitus Mariae narran cómo fue llevada al cielo por los ángeles. Rechazar la Asunción de María no fue idea de los primeros reformadores, sino del protestantismo moderno. El argumento más común contra la Asunción de María es que no aparece literalmente en la Biblia. Sin embargo, la Trinidad tampoco aparece literalmente en la Biblia, y en la Trinidad sí creen. Si rechazan la Asunción por no estar literalmente en la Biblia, también deberían rechazar la Trinidad. Esta contradicción demuestra que el argumento de si no está literalmente en la Biblia no se debe creer. Es una doctrina falsa en la que ellos tampoco creen y queda refutada por su propia práctica. ¿Dónde dice la Biblia que María tuvo más hijos? ¿Dónde dice que pecó? ¿Dónde se niega su asunción? La Biblia no lo dice, y sin embargo lo creen. También piensan erróneamente que al proclamarse como dogma en 1950, los católicos comenzaron entonces a creer en la Asunción. Eso es falso. Un dogma no crea una nueva verdad, sino que declara oficialmente una verdad ya creída desde los primeros siglos. Se hace cuando una doctrina entra en controversia. Para acabar con debate se define como verdad inmutable. El protestantismo nació en 1517, y muchas de sus ideas sobre María aparecieron apenas hace 2 siglos. ¿Por qué no rechazan esas doctrinas por ser nuevas? Una vez más, su argumento queda refutado por su propia práctica. María fue llamada por el ángel Quejaritomene, que significa llena de gracia, es decir, vacía de pecado. Al no tener pecado, su cuerpo no pudo sufrir la corrupción del sepulcro. La Iglesia ha conservado cuerpos incorruptos de algunos santos, ¿cómo no habría preservado también el de la Madre de Dios? De los apóstoles se veneran sus tumbas con sus restos. En cambio, la tumba de María en Jerusalén está vacía, porque fue llevada al cielo. Es impensable creer que la carne que vistió al Salvador del mundo, con el mismo ADN de Jesús, sin mácula de pecado, haya sufrido la corrupción del sepulcro, que haya sido comida por gusanos. Tal idea no solo carece de fundamento bíblico y teológico, sino que es una falta profunda de respeto hacia la sacrosanta carne y sangre de Cristo que fue tomada de María. ¿María puede interceder? Postura protestante. No, María no puede interceder. Primera de Timoteo 2,5 enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En las bodas de Caná, María intercedió ante su hijo, pero lo hizo en vida. Ese hecho no prueba que después de su muerte tenga poder para escuchar millones de oraciones ni para actuar como intercesora celestial. La intercesión solo es posible mientras está vivo. Solo Dios es omnipresente. Puede oír millones de oraciones al mismo tiempo. María es criatura. No puede estar presente en todas partes ni oír a cada persona que le reza. Pedirle algo a María es inútil. María murió como todos los demás santos y no tiene poder para oír ni responder. Postura católica. Sí, María puede interceder. Primera de Timoteo 2,5 dice que Jesús es el único mediador, pero no se está leyendo completo. San Pablo recomienda hacer intercesiones justo antes de decir que Jesús es el único mediador. No hay contradicción porque mediador e intercesor no es lo mismo. El único mediador es Jesús porque con su sacrificio en la cruz reconcilió al mundo con el Padre. En cambio, un intercesor no media por su propio poder, no tiene poder propio, sino que eleva una súplica a Jesús, y Jesús la presenta al Padre. En la Biblia hay muchos ejemplos de intercesión,
Jesús sanaba a través de la sombra de Pedro y los pañuelos de Pablo. Los apóstoles realizaban muchos milagros, no por poder propio sino porque intercedían con fe. Por la intercesión de Moisés, Dios cambió de opinión y tuvo piedad de su pueblo. Dios dijo: haré lo que pides porque has hallado gracia a mis ojos. María también halló gracia ante Dios, por lo cual es una poderosa intercesora. En las bodas de Caná, Jesús cambió de opinión y adelantó su tiempo de hacer milagros por su intercesión. La gente acudía a Moisés y a los apóstoles en lugar de pedir directamente a Dios porque sabían que su cercanía con Dios hacía más posible la respuesta positiva a su petición, ya que la oración del justo tiene gran poder. Cuanto más santa es una persona, más efectiva es su intercesión. La Biblia enseña que también se puede interceder después de morir. Apocalipsis muestra que las almas de los justos están vivas delante del trono, están conscientes, oran, y Dios responde a su oración lanzando bendiciones a la tierra. Jesús dice que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, lo cual prueba que no están desconectados. La Biblia los llama una nube de testigos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él, todos viven, por lo tanto decir que María está muerta es contradecir a Dios. ¿Cómo puede María escuchar a millones si no es omnipresente? Primera de Juan dice que cuando vemos a Dios nos volvemos semejantes a Él, porque lo vemos tal cual es, participamos de su gloria y ya no estamos sujetos a las limitaciones humanas. Si el diablo, siendo solo una criatura, puede tentar a todos a la vez. Si la tecnología como ChatGPT puede interactuar con millones al mismo tiempo, ¿cómo podríamos pensar que en la gloria se tiene menos poder? El poder de interceder continúa después de la muerte. Los huesos de Eliseo resucitaron a un muerto. El manto de Elías traspasó su poder a Eliseo. La memoria del rey David intercedía siglos después. En el cielo los santos interceden ante Dios. La Iglesia conserva cuerpos incorruptos de santos. La ciencia ha comprobado milagros por su intercesión, lo cual prueba que su poder de interceder continúa después de la muerte. El poder de intercesión de una persona depende de la gracia que posea delante de Dios. Solo María fue llena de gracia de manera plena y perfecta. Por eso es la criatura con mayor poder de intercesión ante Dios. ¿María es nuestra madre espiritual? Postura protestante. No, la Biblia no enseña que María sea madre de todos los cristianos. Jesús dice desde la cruz: ahí tienes a tu madre, pero lo dijo solo al apóstol Juan, no a todos los cristianos. Jesús encomendó a su madre al cuidado de su discípulo amado porque ya no podría él cuidar de ella. No es un acto simbólico o universal, sino simplemente personal entre Jesús, María y Juan. Postura católica. Sí, Jesús dio como madre a María a todos los cristianos. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo a su discípulo amado: ahí tienes a tu madre. No llamó a Juan por su nombre, lo llamó discípulo amado. Ser discípulo amado significa ser seguidor de Cristo. Hechos 11,26 dice que a los seguidores de Cristo se les llama cristianos. En Mateo 28,19 Jesús pide que todos seamos sus discípulos. Por lo tanto, si Jesús entregó a María a su discípulo amado, y pide que todos seamos sus discípulos, le está dando como madre a todos sus discípulos. No pudo ser un acto personal de Jesús pidiendo a Juan que cuide de su madre, pues no le dijo: ahí tienes a mi madre, sino que dijo: ahí tienes a tu madre. Pensar que Jesús, en la cruz, dijo algo sin mayor trascendencia es minimizar el sentido de sus últimas palabras. ¿Acaso Jesús, con los pulmones colapsando, apenas pudiendo hablar, diría algo irrelevante? Todo lo que hizo y dijo desde la cruz forma parte de su obra redentora, cargada de significado eterno. Cuando Jesús nos da a María como madre, no lo hace por cortesía, lo hace porque en el orden de la gracia, ella es madre del Redentor, y por tanto, madre de los redimidos. Gálatas 4,4 enseña que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que nosotros recibiéramos la condición de hijos. Somos hermanos espirituales de Jesús e hijos espirituales de María porque los cristianos somos la familia de Dios. Apocalipsis 12,17 confirma lo que Jesús dijo en la cruz: la mujer es madre de los que dan testimonio de Jesús. Los que dan testimonio de Jesús son sus discípulos, a quienes se les llama cristianos. Los reformadores protestantes originales afirmaban que María es madre espiritual de los cristianos. Martín Lutero, en su sermón de Navidad de 1529 dijo: ella es la madre de Jesucristo, y por tanto, la madre de todos nosotros. Ulrico Zwinglio enseñó: María es la madre de Cristo, y por lo tanto, la madre de todos los creyentes.
Ni siquiera los primeros protestantes negaban la maternidad espiritual de María. Esta negación surgió hace apenas 2 siglos, cuando el protestantismo moderno empezó a alejarse del protestantismo original. Por 1800 años, todos los cristianos de manera unánime creyeron que Jesús dio como madre a María, a todos sus discípulos amados. ¿Por qué Dios dejaría en el error a todos sus discípulos amados por tantos siglos? ¿Es correcto venerar imágenes de María? Postura protestante. No, la veneración de imágenes, incluyendo las de la Virgen María, es idolatría. Éxodo 20,4 prohíbe expresamente hacer imágenes y postrarse ante ellas. Por tanto, orar ante una imagen, encenderle velas o hacer procesiones en su honor es una forma de culto indebido que corresponde solo a Dios. Toda adoración, oración y honra espiritual debe dirigirse exclusivamente a Dios, sin intermediarios ni imágenes. Postura católica. Sí, la Biblia enseña que se puede venerar imágenes sagradas. A María no se le adora, se le venera. La adoración es exclusiva para Dios. Venerar significa honrar, mostrar amor y respeto por una persona. El ángel mostró gran respeto a María al anunciarle que sería la madre del Hijo de Dios. Isabel se sintió muy honrada por la presencia de María. Jesús honró a María en las bodas de Caná al concederle su petición. Eso es venerar, mostrar amor y respeto, lo cual no significa adorar. La adoración es exclusiva para Dios. La veneración, en cambio, es un reconocimiento especial a las personas que cumplieron con la voluntad de Dios de manera excepcional, como es el caso de María. La Biblia no prohíbe las imágenes sagradas, lo que prohíbe son los ídolos. Los protestantes confunden imagen sagrada con ídolo y no es lo mismo. Por lo general citan Éxodo 20,4 que dice: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Pero siempre se saltan el versículo 3 que dice que lo que Dios está prohibiendo son las imágenes de dioses falsos. Y aun si se lee desde el versículo 4 también se puede probar muy fácilmente que lo que Dios prohíbe son los ídolos, si buscamos en Google una Biblia interlineal hebreo-español y buscamos Éxodo 20:4 encontramos que lo que Dios prohíbe son los ídolos, en hebreo es pese. Las imágenes sagradas no solo no las prohibió, sino que él mismo las mandó a hacer. Ordenó hacer una serpiente de bronce, ordenó a Moisés que hiciera el tabernáculo, pidió que se hiciera el arca de la alianza con imágenes de querubines, pidió velas, aspersorios, incensarios, sacerdotes hombres con vestiduras sagradas. Después el rey Salomón construyó el templo para sustituir el tabernáculo y le puso muchas imágenes, querubines, toros, leones, el arca con imágenes, y a Dios le encantó. Pero luego Salomón pecó de idolatría, construyó otro santuario para rendirle culto a dioses falsos y Dios se encolerizó contra Salomón. Apocalipsis 9,20 enseña que un ídolo es igual a un demonio, e Isaías 45,20 enseña que un ídolo es un dios falso. Por lo tanto, ídolo, demonio y dios falso son lo mismo. Las imágenes o esculturas que Dios prohibió son las de dioses falsos, porque no las hacían solo para verlas sino para rendirles adoración con toda clase de pecados abominables. Consultaban a los muertos, practicaban la brujería, tenían relaciones sexuales repugnantes, se cortaban y entraban en trance, consultaban a Belcebú para saber el futuro, sacrificaban a sus hijos en la hoguera. Latría significa adorar. Dios falso es igual a ídolo y un ídolo es un demonio. Idolatría es adorar demonios y la manera de adorar demonios es a través del pecado. Al diablo de nada le sirve que tengan imágenes o esculturas de él si no se usan para hacer el mal. La idolatría es cometer toda clase de pecados abominables para adorar a sus ídolos. Las imágenes eran solo el pretexto. San Pablo habla de idolatría y no la relaciona con imágenes sino con pecado. Lutero no relacionó las imágenes sagradas con idolatría. Las iglesias luteranas tienen imágenes sagradas de la Virgen María hasta la actualidad. Fue hasta 1523. Cuando un discípulo de Lutero llamado Zwinglio, interpretando la Biblia por sí solo, descubrió que todos, incluido su maestro Lutero, estaban equivocados y todas las imágenes son idolatría. Mandó destruir todas las imágenes sagradas por considerarlas idolatría. Se separó de Lutero y fundó su propia iglesia. Relacionar las imágenes sagradas con idolatría es la protesta de la protesta. Lutero jamás creyó eso. En el antiguo pacto Dios mandó fabricar una serpiente de bronce y el arca de la alianza. Juan 3,14 revela que la imagen de la serpiente es prefigura de Jesús y Lucas 1,43 revela que el arca es prefigura de María. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas está citando al rey David en 2 de Samuel 6,9, quien exclamó: ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor?
El arca contenía el maná, es decir, el pan bajado del cielo, la vara de Aarón, símbolo del sacerdocio, y las tablas de la ley, es decir, la palabra de Dios. María es el arca de la nueva alianza, pues en ella Dios envió al pan bajado del cielo, sumo y eterno sacerdote, su palabra hecha carne, Jesús. Los israelitas no adoraban el arca, sino a Dios que habitaba en ella. Los católicos no adoran a María, sino a Dios que se encarnó en ella. El rey David y Salomón llevaron el arca en procesión. Por eso los católicos llevan a María en procesión, porque es el arca de la nueva alianza. Decir que las imágenes sagradas son idolatría es caer en la antigua herejía iconoclasta condenada en el siglo V, pues Dios mismo ordenó hacer imágenes sagradas. Lo que Dios prohibió son los ídolos. Un ídolo es una imagen de un Dios falso y un Dios falso es un demonio. Llamar ídolo a una imagen de la Virgen María es una herejía peligrosa, porque equivale a decir que Dios es hijo de un demonio. ¿Cómo sucedió que los protestantes modernos adoptaron doctrinas que nadie, ni siquiera los protestantes originales, creyeron por siglos? Respuesta: haciendo lo que la Biblia prohíbe, interpretar libremente las Escrituras. La segunda carta de Pedro 1,20 y 3,16 advierte que nadie puede interpretar por sí mismo la Escritura, porque en ella hay cosas difíciles de entender que los inexpertos deforman. Estas corrientes protestantes modernas, que no se parecen en nada al protestantismo original, enseñan que Dios necesitó a María en pureza total, le pidió virginidad, entrega, fe, dolor, tuvo que ver morir a su hijo en la peor de las muertes, una espada de dolor atravesó su corazón, y después, cuando ya no la ocupó, permitió que su vientre se corrompiera gestando pecadores, permitió que la carne que vistió al Redentor del mundo sufriera la corrupción del sepulcro. Eso no es solo menospreciar a María, es sobre todo blasfemar contra Dios, porque no están diciendo que María fue mala madre, están diciendo que Jesús fue el peor de los hijos, que solo la usó y luego la desechó. Este es el resultado directo de hacer lo que Dios prohíbe en 2 de Pedro 1,20, interpretar privadamente la Biblia, desconectarse de la historia, establecer doctrinas falsas basándose en un solo versículo mal entendido e ignorando el resto, verdades a medias. La Biblia no necesita ser interpretada. La Biblia ya está interpretada desde el mismo año que fue dada al mundo, en el año 382, porque Dios es un ser responsable y no va a dar la interpretación correcta siglos después, dejando a todos en el error. Dios inspiró a la Iglesia Católica para hacer la Biblia y le dio la capacidad de interpretarla correctamente. De lo contrario, Dios sería el responsable que conduzca al error. Dicen sentir celo por Dios, como si Dios fuera tan ruin de sentir celos de que se honre, se respete, se ame, se alabe y se reconozca a la mujer que cumplió de manera ejemplar con la voluntad de Dios. El primero en honrar a María fue Dios al elegirla para ser la madre de su Hijo. Esto no es evangelio, es una deformación demoníaca de la verdad, que el diablo ha logrado infiltrar como si fuera palabra de Dios a través de la desobediencia de querer interpretar la Biblia utilizando razonamientos humanos. Al declarar enemistad entre la mujer y la serpiente, Dios señala que María está separada del pecado desde el principio. Negar su pureza o asociarla al pecado, siendo ella la carne y sangre que vistió al Redentor, es una mentira diabólica. Aceptar la Biblia que la Iglesia Católica recopiló pero rechazar su interpretación, es caer en una trampa del enemigo. El diablo dice: toma la Biblia hecha por la Iglesia Católica pero no dejes que ella te la explique, yo te la explico. Así nacen las doctrinas falsas como: María no es la madre de Dios, aunque Isabel, llena del Espíritu Santo, diga que sí es la madre del Kyrios. Ella fue pecadora como todos, no importa que el ángel Gabriel la llame Quejaritomene, es decir, colmada de gracia, a tal grado que ningún pecado la tocó jamás, no fue virgen por siempre, tuvo sexo con José y tuvo muchos hijos biológicos, por lo cual la sangre del Redentor del mundo fue profanada al ser mezclada con sangre de pecadores, no fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Su carne que vistió al Salvador del mundo se pudrió y fue comida por gusanos. Tú no la honres, aunque la Biblia diga que todas las generaciones la llamarán bienaventurada por las cosas grandes que Dios hizo en ella. Es hora de ponerle un alto. Y esta nueva generación ya no debe cumplir esa profecía de llamarla bienaventurada, porque no fue sino una mujer común, corriente y pecadora. Ahora, pregunto, ¿podría Dios no inspirar la correcta interpretación de la Biblia a la Iglesia que inspiró para hacer la Biblia? Si así fuera, Dios sería el responsable de que conduzca al error. Eso es absurdo. Ni Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino, ni ninguno de los grandes reformadores del siglo XVI interpretaron jamás que María fue una mujer común, corriente y pecadora. Todos ellos reconocían su maternidad divina y su virginidad perpetua.
Negar hoy estas verdades es una deformación reciente, nacida de la interpretación privada y fragmentada de la Escritura. Por eso está prohibida la libre interpretación de la Biblia, porque se hacen pasar doctrinas diabólicas como si fueran palabra de Dios. Tratar de manera irrespetuosa el arca provocaba la ira divina. Usa murió por tocar el arca sin estar autorizado, Nadab y Abiú murieron por rendir culto indebido. Los filisteos fueron castigados con plagas por tratarla de manera irrespetuosa. Mical, esposa del rey David, quedó estéril por burlarse de la procesión. Cuanto más grave será tratar de manera irrespetuosa al arca de la nueva alianza que no contiene símbolos sino a Dios encarnado. Basta con leer 2 versículos en la Biblia para comprender la grandeza de María. Lucas 1,43 y Mateo 1,23. En Lucas, Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, proclama que María es la madre del Kyrios, es decir, la madre de Dios, y Mateo, por su parte, cita al profeta Isaías y afirma que María concibió en su seno a Dios hecho carne, es decir, a Jesús. María es la madre de Dios, por lo cual, faltar al respeto a su pureza es una grave irreverencia, porque ella dio su carne y su sangre para que el Hijo Eterno de Dios pudiera hacerse hombre. Con esa sangre tomada de María, Cristo nos redimió en la cruz. Ella no es una mujer cualquiera, es bendita entre todas, no común como otras. Es la única criatura en cuya carne habitó el Hijo de Dios. Estar protegidos por María es señal de victoria. Cuando los israelitas sacaban el arca en procesión ganaban cualquier batalla, por eso tanta rabia y blasfemia del diablo contra ella. Los protestantes siempre citan los mismos versículos de memoria, Éxodo 20,4 para decir que toda imagen es idolatría, pero desconocen que lo que Dios prohibió son los ídolos, es decir, imágenes de dioses falsos que en realidad son demonio. ¿Por qué nunca citan los versículos donde Dios mismo ordenó a hacer imágenes? ¿Por qué no hablan del templo de Salomón con tantas imágenes que a Dios le agradó tanto? Citan Mateo 13:55 para decir que María tuvo más hijos, pero la Biblia no dice eso, habla de los hermanos de Jesús. Al leer un versículo e ignorar el resto de la Biblia entienden que Jesús tuvo hermanos carnales pecadores, que la sacrosanta sangre del Redentor del mundo se mezcló con sangre de pecadores. Eso es una blasfemia contra la preciosísima sangre de Cristo, y no puede faltar 1 de Timoteo 2,5 que dice que Jesús es el único mediador, pero siempre se saltan el versículo 1 que enseña que mediador e intercesor no es lo mismo. El protestantismo es sobre todo verdades a medias. La Biblia no dice que María pecó, ni que tuvo relaciones sexuales, ni que tuvo más hijos, tampoco dice que las imágenes sagradas son idolatría pues Dios mismo ordenó hacerlas. La Biblia tampoco prohíbe la intercesión, al contrario la recomienda. Aceptar la Biblia que hizo la Iglesia Católica, pero no aceptar su interpretación es abrir la puerta a la distorsión. El diablo mezcla una verdad sagrada con una mentira grave para distorsionar la verdad y hacer pasar como palabra de Dios mentiras diabólicas. San Ireneo decía que los herejes usan la Escritura, pero la desfiguran. San Pablo hace advertencias muy serias. En 1 de Timoteo 4,1, advierte que en el futuro llegarían impostores que se harían pasar por apóstoles de Cristo con la misión de hacer pasar como palabra de Dios doctrinas demoníacas. En su carta a los Gálatas, advierte que estos falsos apóstoles se pasarán a una nueva doctrina para reformar el Evangelio. En 1 de Corintios advierte que causarán divisiones. En su carta a Tito recomienda alejarse de los sectarios, porque es un pecado muy grave que conduce a la condenación eterna. En su primera carta a Timoteo advierte que cambiarán las enseñanzas de los apóstoles por fábulas que favorecerán las controversias. En su segunda carta a Timoteo advierte que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados por no permanecer fieles a lo que aprendieron desde el principio. La libre interpretación de la Biblia ha sido el arma perfecta del diablo para hacer pasar herejías como si fueran palabra de Dios. Negar que María es Madre de Dios, es la herejía nestoriana condenada en el siglo V. Afirmar que una imagen de María es idolatría es caer en la herejía iconoclasta del siglo VIII, y llamarla ídolo es llamarla demonio. Apocalipsis 12 advierte que el diablo vomita contra María, y esa profecía se cumple solo en el protestantismo moderno, pues los católicos, ortodoxos y primeros reformadores honraban a María, los ateos simplemente la ignoran, pero el demonio no quiere que sea ignorada sino blasfemada. El protestantismo nació un 31 de octubre, Día del Diablo. En ese día se realizan rituales satánicos en todo el mundo. Los satánicos usan imágenes de la Virgen María para profanarlas. Solo se puede profanar lo que es sagrado. Si María fuera una mujer común y corriente, pecadora o un ídolo, es decir, un demonio, no sería objeto de blasfemia, porque no se puede corromper lo que ya está corrupto. Su odio hacia María es paradójicamente una prueba de que es sagrada.
Ahora pregunto, ¿cómo puede una persona saber si está interpretando correctamente la Biblia? Si se equivoca, ¿cómo lo puede saber? Es imposible que Dios haya inspirado una Biblia y no haya dejado un magisterio que la interprete correctamente, porque la misma Biblia advierte que mal interpretar la Biblia pone al alma en peligro de condenación eterna. Si fuera así, Dios sería el responsable de que tantas almas se condenen y eso es imposible. No juegues con la salvación. La Biblia no cayó del cielo, Dios la dio al mundo a través de la Iglesia Católica en el año 382 y desde entonces la mandó con su correcta interpretación. La misma Iglesia que la dio al mundo ha sido la encargada de custodiar su interpretación auténtica. Interpretarla por cuenta propia es abrir la puerta al error y al engaño. No pongas en riesgo tu alma ni la de otros, porque la misma Biblia advierte que distorsionar la santa palabra de Dios es un pecado muy grave que trae maldición. En Gálatas 1,9, Tito 3,10 y 2 de Pedro 2,1 recomienda alejarse de los sectarios, ya que si siguen pecando se pueden condenar. En 2 de Pedro 2,17 anuncia que les esperan densas tinieblas. En Jeremías 23, 36 al 40 advierte que a los que falsifican las palabras del Dios vivo les espera una afrenta eterna. Malinterpretar la Biblia es calumniar a Dios, pues no es lo que Dios realmente quiso decir. En la Biblia todos hablan bien de María. El ángel Gabriel la saludó con un saludo reservado para la realeza: Salve, María. En la cultura bíblica, la reina no es la esposa del rey sino su madre. Por eso el ángel, al anunciar el nacimiento del rey, reconoce a María como reina. Isabel, llena del Espíritu Santo, la reconoció como Madre de Dios y la llamó bendita entre todas las mujeres. Juan el Bautista saltó de gozo en su vientre. Lucas la muestra como el arca de la nueva alianza. Jesús mismo adelantó su tiempo de hacer milagros por petición de María. Solo hay un personaje en toda la Biblia que la desprecia: Satanás. Blasfemar contra María, despreciarla o negar su pureza, no es simplemente un error doctrinal sino un acto diabólico, ya que el diablo la desprecia. ¿Por qué un cristiano también la despreciaría? María recibió de Dios el poder de pisar la cabeza de la serpiente, de vencer a Satanás, por eso su interés de desacreditarla. Porque tiene poder para vencerlo, María y Satanás están en enemistad desde el principio, enemistad ordenada por el mismo Dios. El protestantismo es un pecado muy grave, ya que un hombre pecador se atreve a fundar una iglesia e intentar igualarse al Altísimo. El diablo se volvió diablo por querer igualarse al Altísimo. Eso es muy peligroso, porque lo que está en juego es la salvación del alma. María no es rival de Dios. Honrarla no significa adorarla sino mostrarle amor y respeto. Proverbios 31:30 enseña que la mujer que teme al Señor debe ser alabada. Alabar a María no significa robarle la gloria a Dios, es seguir el ejemplo del Espíritu Santo, de Isabel, de Gabriel, del Bautista, de Lucas, de Juan, del mismo Jesús. Es cumplir con la profecía de llamarla bienaventurada por todos los siglos. El único enemigo de María en toda la Biblia es el diablo. La primera gran herejía contra María fue negar que es la Madre de Dios, porque sin esta herejía no podrían existir las demás. ¿Quién se atrevería a decir que Dios es hijo de una pecadora, insignificante que no merece ser alabada? Solo al diablo se le pudo ocurrir tremenda deformación del Evangelio con su obra maestra. Toma la Biblia que hizo la Iglesia Católica, pero no dejes que te la explique. Yo te la explico. Tú no debes honrar a María porque incluso Jesús la despreció. Deuteronomio 27:16 enseña que el hombre que desprecia a su madre es maldito. Afirmar que Jesús despreciaba a su madre es algo profundamente diabólico y blasfemo, porque significaría acusar a Dios de pecado, y por lo tanto llamarlo maldito. Atacar a María no es una simple diferencia doctrinal, es una acusación directa contra Cristo mismo. Quien enseña que venerar a María es idolatría, está llamando ídolo a la Madre de Dios, y la Escritura enseña que un ídolo es un demonio. Esto equivale a decir que Jesús es hijo de un demonio. Negar que la mujer del Apocalipsis es María y afirmar que es Israel, cuando el profeta Oseas presenta a Israel como madre prostituta e hijos bastardos, implica llamar bastardo a Jesús. Esta distorsión del Evangelio no es un desacuerdo menor, es llamar a Jesús maldito, bastardo, hijo del demonio y pecador. La segunda carta de Pedro 1,20 y 3,16 advierte que la libre interpretación de la Escritura es una distorsión de la verdad que conduce a la condenación eterna. Tito 3,10-11 y Gálatas 1,9 lo confirman. Malinterpretar a Dios es calumniarlo, y esto es motivo de condenación eterna. Con la santidad de Dios no se juega. Esta práctica prohibida en la Biblia inició desde 1517. Con la Reforma Protestante, esta práctica hace pasar herejías diabólicas como si fueran palabra de Dios.
Durante 18 siglos, todas las enseñanzas contra María eran reconocidas como herejías, incluso por los primeros reformadores. Católicos, ortodoxos y protestantes históricos como Lutero, Zwinglio y Calvino enseñaron que María es madre del Kyrios como lo enseña Lucas 1,43. Virgen perpetua como lo enseña Ezequiel 44,2. Toda santa, como declaró el ángel Gabriel en Lucas 1,28 y Dios mismo, en Génesis 3,15, pues María está en total enemistad con Satanás y el pecado desde el principio, asunta al cielo en cuerpo y alma, pues al ser toda santa, su carne que vistió al Salvador del mundo, no pudo sufrir la corrupción del sepulcro. Arca de la Nueva Alianza como lo enseñan Lucas y Juan, reina, reconocida así por el ángel Gabriel, madre de todos los discípulos amados de Jesús. Intercesora ante su Hijo, como se muestra en las bodas de Caná. Todo esto fue creído unánimemente por los cristianos durante 18 siglos. Fue apenas hace 2 siglos, que las sectas modernas introdujeron lo que antes reconocían como herejías a sus enseñanzas doctrinales. ¿Por qué Dios permitiría que su pueblo viviera engañado durante 18 siglos? La Biblia afirma que María es Madre de Dios. Esta sola verdad basta para exaltar su grandeza y derribar cualquier intento de menospreciarla. Faltar al respeto a la pureza y dignidad de la Madre de Dios es faltar al respeto a Dios mismo. ¿Cómo podría Dios tener una madre pecadora?